Super Crack Estrella presenta el hotel que esconde un portal dimensional Katara Power. Katara Hospitality, la empresa hotelera internacional con sede en Qatar, parece esconder toda una historia detrás de su extraña forma de portal dimensional, y su nombre, Katara, que parece contarnos una historia secreta sobre el futuro para la humanidad. Referencias al nombre del hotel Katara, encontramos en el cine y en el manga japonés. En el cine tenemos la película The Power, película de terror que te hará tener miedo de cualquier cosa. Lo más interesante de esta película es que parece describirnos lo que estamos viviendo en estos momentos. Son como ninjitas que nos están dejando en el camino para descubrir una agenda oculta y satánica, donde los portales dimensionales y los ángeles caídos tomarán el poder de la Tierra. Así, por ejemplo, la película nos cuenta. En la película The Power, la oscuridad y la luz lo es todo, pero también la tensión de una atmósfera enrarecida que se sostiene sobre el miedo en estado puro. En esta película de terror, el recorrido de lo espantoso tiene una estrecha relación con la necesidad de enfrentarse a lo invisible, a lo que vive en los espacios más allá de lo cotidiano, y la realizadora lo logra con un truco en apariencia sencillo: utilizar un hecho histórico como frontera entre lo real y el misterio. En el año 1973, y en medio de una crisis laboral considerable que afectaba el suministro eléctrico, Inglaterra tomó la decisión de implementar medidas drásticas. Además de enfrentar la huelga de la industria del carbón de forma legal, también llevó a cabo cortes de eléctricos a lo largo y ancho del país. La decisión creó una situación inquietante y aterradora en la mayoría de los lugares en que se implementó. ¿No te recuerda la historia de la película de una forma asombrosa a lo que estamos viviendo en este 2022, con las amenazas de los apagones para este invierno, donde nos podríamos quedar sin luz, sin energía por la guerra? ¿No será que la élite nos está preparando para un gran apagón, donde se abrirá el pozo del abismo, donde hoteles como el Katara Power serán usados como puertas a otras dimensiones? Suena loco, pero es que el mundo se volvió muy loco y parece que todo puede ocurrir para este invierno. La película continúa. The Power toma la premisa y la lleva a una dimensión inquietante, que mezcla el miedo del ciudadano común por una situación anómala con lo sobrenatural. Pero además de eso, logra un pulso brillante entre la narración con tintes de realidad casi documental y algo más oscuro. Una sorpresa para las películas de terror. El resultado de The Power es una de las películas de terror más brillantes del año, no solo por su puesta en escena inteligente, sino también por su cuidadoso recorrido a través de una etapa histórica poco conocida de Inglaterra. Juntas, ambas cosas logran reflejar un tipo de terror angustioso que se entremezcla con la idea de lo inminente. La directora crea la percepción de un peligro inminente, basada en la condición de la oscuridad como límite y frontera. Por supuesto, es inevitable la relación con películas como The Host y su cuidada concepción del miedo. Ambas películas parecen crear la percepción de la amenaza invisible y redimensionar el terror como parte de lo doméstico. Tanto una como la otra encuentran en la incertidumbre y lo abstracto la línea para convertir el miedo en una amenaza real. The Power incorpora en los tropos de su película el miedo como parte de algo más grande. La cámara sigue a los ciudadanos aterrorizados por los apagones constantes y descubre en sus historias particulares un hilo en común. Lo terrorífico comienza a tomar forma a medida que la oscuridad se convierte en una rutina. ¿Qué hay más allá de la incertidumbre? Congelados, aterrorizados y confusos, los personajes aguardan la noche, ahora presionados por la sensación de peligro. ¿Qué espera detrás de las ventanas y puertas cerradas? Los pequeños secretos del cine de terror en The Power. En el año 2016, el director David F. Sandberg utilizó la misma premisa en su película debut Lights Out. La historia, basada a su vez en un corto con el mismo argumento del director, logró sostener la condición del miedo como límite y la oscuridad como su reflejo en el mundo exterior. Con la mezcla de ambas ideas, Sandberg jugó con tomas y ángulos hasta crear un interesante juego de espejos, el terror convertido en un recorrido interminable a través de los terrores de los personajes. La película analiza la idea desde un punto de vista parecido, pero en una vuelta de tuerca que sorprende por su efectividad. Incorpora los espacios que rodean a los personajes, desde las calles vacías, el frío crudo de un invierno riguroso hasta la ideal del mal. The Power juega con los terrores compartidos. De hecho, su personaje principal, Val, Rose Williams, es la encarnación de la incertidumbre. Desde las primeras secuencias, The Power muestra al personaje desde la periferia. Como enfermera, Val tiene problemas más urgentes con los cuales lidiar que el miedo, pero la oscuridad acecha y con ellas, los temores y recuerdos de una niñez dura y del miedo que se esconde en los apagones.
Es entonces cuando The Power muestra sus mejores recursos. El hospital es una construcción laberíntica que no tiene nada que envidiar a las más célebres casas embrujadas del cine. Los pasillos, las habitaciones a oscuras, los descansillos a media luz, crean una noción sobre lo inquietante de pulcra belleza. El ambiente médico tiene algo de la efectividad de la autopsia de Hannah de André, con la que guarda ciertos paralelismos de atmósfera. De hecho, toda la película basa su efectividad en la tensión que se acumula con lentitud. Los cortes eléctricos aumentan el terror y cuando, finalmente, el secreto se muestra, la sensación es que siempre estuvo allí, al acecho. The Power toma la brillante decisión de situar a su personaje en dos espacios distintos y vincular ambos a través de los apagones, tanto en casa como en el hospital. La oscuridad tiene texturas distintas y pesos, como si encarnara peligros distintos, y Val percibe ambos estratos, como si fueran líneas fronterizas de algo más terrorífico. La permanencia del miedo. The Power películas de terror. La directora toma el ejemplo de John Carpenter y William Friedkin para crear atmósfera irrespirable. Cuando Val debe pasar una guardia de casi 2 noches seguidas en el hospital, lo sobrenatural se muestra en todo su oscuro esplendor. Pero no lo hace con golpes de efecto ni mucho menos. Lo que realmente resulta inquietante es el silencio, las espirales de cenizas llegado de ninguna parte, los susurros en esquinas, las figuras en sombras que se mueven de un lugar a otro. Para entonces, la película es una colección complicada de matices y tiene el buen pulso de evitar la reiteración. Si algo sorprende de The Power es la forma en que evade explicaciones sencillas. Mientras los apagones se suceden con un ritmo de pesadilla, el miedo se enlaza con recuerdos con el pánico colectivo. Por último, muestra las regiones más tenebrosas de lo que acecha, pero sin que sea obvio ni tampoco fácilmente explicable. Uno de los grandes aciertos de la película es dotar a su película con cierto aire de doble discurso. Hay algo más que la oscuridad. Los temores, las inquietudes de la oscuridad en un entorno urbano. Y es ese filón mitológico el que al final explota con seguridad y buen gusto, lo que hace de The Power una película poderosa. El Hotel Katara se expande por el mundo como abriendo puertas estelares en otros lugares. Katara Hospitality de Qatar anunció el martes que había llegado a un acuerdo con el gobierno de Gambia para desarrollar un centro turístico de $200 millones cerca de la ciudad capital de Banjul. Aquí en Gambia están los círculos de piedra de Senegambia, el grupo más grande de complejos megalíticos en la Tierra, por lo que esta podría ser la razón por la que el Hotel Katara será abierto aquí. Son puntos de ley de la Tierra donde los ángeles caídos crearon puertas al más allá. Si la mayor concentración de dólmenes del planeta se encuentra en la península de Corea, el mayor grupo de complejos megalíticos corresponde al área central de Senegal que limita con el norte de Gambia. ¿Sorprendido? Yo también. Pero esto simplemente muestra la enorme cantidad de sitios antiguos que existen en la Tierra, de lo que la mayoría de la gente no tiene idea. En un área de 30.000 kilómetros cuadrados entre los dos países al norte de Janjambure, antigua Georgetown, encontramos las estructuras megalíticas de una civilización perdida. Estos monumentos masivos a veces se dividen en los círculos de Wasu, Gambia, y Sine Saloum, senegaleses, pero esta es una división puramente nacional de los tiempos modernos. No es casual que el Hotel Katara se construya en este lugar, son lugares mágicos, con un gran poder, y la forma que tiene el hotel de portal dimensional es real. Un punto de escape de la élite. Las estructuras megalíticas que se encuentran en Senegal y Gambia suelen dividirse en 4 grandes sitios. Sinengayene y Uanar en Senegal, y Wasu y Kerbatch en la región del río Central en Gambia. Los monumentos en sí son un misterio. Hasta el momento, los expertos no han podido fecharlos, pero se acepta que las estructuras megalíticas se erigieron entre el siglo III a.C. y el siglo XVI. Los círculos de piedra megalíticos de Senegambia albergan alrededor de 29.000 piedras, 17.000 monumentos y 2.000 sitios individuales. Los arqueólogos Todd y Osane estudiaron por primera vez los monumentos en 1903. Las estructuras fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2006. Todd, junto con Wolbach, llevó a cabo excavaciones en los monumentos en 1911 y determinó que su construcción no podía atribuirse a las culturas que ocuparon los territorios en ese momento. Los expertos señalan que la construcción de los monumentos de piedra de Senegambian es evidencia de una cultura próspera y bien organizada. Esta conclusión se alcanzó después de que los expertos calcularon la cantidad de trabajo requerida para construir tales estructuras.
Se cree que las piedras fueron extraídas de las canteras de latérita con la ayuda de herramientas de hierro, aunque los arqueólogos han identificado algunas de las canteras que están directamente relacionadas con sitios particulares. Cómo los antiguos constructores transportaron los bloques masivos de piedras desde su cantera hasta su sitio de construcción sigue siendo un enigma. ¿Quiénes fueron estos pueblos antiguos? También es un misterio. Algunos arqueólogos creen que las personas de Serer son los constructores de las estructuras masivas. Esta teoría proviene del hecho de que los Serer todavía usan casas funerarias como las encontradas en Huanar. La gente de Serer es el tercer grupo étnico más grande de Senegal y representa el 15% de la población senegalesa. Se han encontrado túmulos funerarios con restos humanos, cerámicas y otros objetos alrededor de los monumentos, aunque la relación de estas tumbas con los círculos de piedra no es muy clara. Algunas teorías sugieren que los constructores de las estructuras eran agricultores, ya que la mayoría de los círculos se encuentran cerca de los ríos, pero los expertos han descubierto lanzas en algunas de las tumbas, lo que parece indicar que también eran cazadores. La mayoría de los expertos parecen estar de acuerdo en que no se sabe exactamente si las tumbas son anteriores a los círculos, si son contemporáneos a las estructuras o si se construyeron más tarde. Según las leyendas locales, los círculos se habrían construido alrededor de las tumbas de los reyes del antiguo imperio de Ghana. El monolito más grande se encuentra en Wasu, Gambia, y tiene una altura de 2,59 metros y forma parte de un círculo que incluye otras 10 piedras. Sin embargo, el área que alberga a la mayor cantidad de círculos es Sinengayene, en Senegal, con 52 círculos, uno de ellos con círculos dobles de piedra, y tiene un total de 1102 piedras. Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en 2002 concluyeron que algunas tumbas son claramente anteriores a los megalitos. Entonces, en todo el misterio que envuelve estas estructuras megalíticas, sabemos una cosa: el área alberga el mayor grupo de complejos megalíticos en el mundo, ya que no hemos encontrado tantos megalitos en ninguna otra parte del mundo. Pero además el nombre de Katara aparece en el manga japonés, y parece contar la historia de ángeles caídos que son liberados. Katara es un personaje principal de Avatar. La leyenda de Aang es una maestra agua, nacida y criada en la tribu Agua del Sur por su abuela, Kanna, junto a su hermano mayor Sokka, es la hija menor del jefe Akoda y Kia. Katara junto a Sokka, encontró al avatar Aang encerrado en un iceberg por más de 100 años, después de entablar una amistad con él, Katara y su hermano acompañaron a Aang en su búsqueda de controlar los 4 elementos, con la ayuda de su mascota Appa, un bisonte volador. La ayuda de los hermanos le permitió a Aang detener la ambición de la Nación del Fuego por dominar el mundo, poniendo fin a la Guerra de los 100 años, y finalmente restauraron el equilibrio en el mundo. Después que la Guerra de los 100 años terminara, Katara y Aang comenzaron una relación romántica que finalmente llevó al matrimonio y formar una familia con 3 hijos llamados Kia, Bumi, y Tenzin. Captura de almas. Esta es una de las razones menos conocidas que tendrían los aliens para abducir humanos, según el Dr. Corrado Malanga, profesor de química orgánica en la Universidad de Pisa, Italia. Los extraterrestres no solo estarían interesados en secuestrarnos para alimentarse, reproducirse, estudiarnos o controlarnos, sino que el objetivo final de ellos sería capturar nuestras almas. Malanga, quien es experto en hipnosis terapéutica, ha tratado a miles de personas y no son pocos los casos donde sus pacientes le han aseverado que han sido secuestrados por alienígenas. Dentro de esas traumáticas experiencias, el doctor italiano ha descubierto que algunas personas se han visto a sí mismas flotando en una sala desconocida que contiene, al menos, 2 grandes tubos transparentes repletos de un líquido verde. En uno está flotando su cuerpo y, en el otro, una copia totalmente idéntica, un clon. Según este académico, los aliens están tratando de que el alma de los humanos abducidos no vuelva a sus cuerpos originales, sino que al de los clones, para que así puedan controlarlos de mejor forma y alimentarse de su energía, aunque, lo que buscarían en realidad es que el alma se quede en sus propios cuerpos. No obstante, hasta el momento sus ensayos han terminado en fracaso, pues el alma de los secuestrados solo permanece un breve lapso en el nuevo cuerpo y termina saliendo. Pese a que todos estos testimonios y versiones resultan descabellados y hasta absurdos para muchas personas, más aún teniendo en cuenta que no existen evidencias científicas que avalen las versiones, existe al mismo tiempo un grupo de individuos que cree firmemente en estos temas y defienden su veracidad ante los frecuentes cuestionamientos que generan.
De aquí surgirán con la apertura de estos portales dimensionales entre los apagones de luz. Quiquilloón es una bestia africana equivalente a monstruos legendarios de tiempos pasados, como las gárgolas o las arpías. Y es que el Quiquilloón es una criatura humanoide con la capacidad de volar por los cielos. Se cree que pueden alcanzar una altura de alrededor de 2 metros, luciendo grandes alas, ojos rojos brillantes, dientes afilados y garras en lugar de dedos de los pies. Los lugareños dicen que es muy común escuchar la llamada del Quiquilloón. De hecho, es correcto decir que la criatura tiene varias llamadas. El más común es un gruñido profundo que se puede escuchar a kilómetros de distancia a través de las sábanas. La otra llamada, que no puede ser atribuido a ningún animal conocido, es un grito ahogado pronunciado desde lo más profundo de una garganta. Esta se convierte entonces en un gemido que se desplaza por el aire durante la noche. Todo aquel que lo ha escuchado dice que es un sonido horrible, que puede ser comparado con el de un hombre que está siendo estrangulado lentamente. El Quiquilloón con las alas extendidas. El Quiquilloón era una monstruosidad temible, y según todo aquel que lo ha visto es mejor evitarlo a toda costa. Así es, el Quiquilloón pudo haber tenido su origen hace siglos, pero los avistamientos de la temible bestia todavía perduran en la actualidad. Pero lo más sorprendente es su comportamiento caníbal, que hace que tenga un cierto paralelismo con los zombies. Por su actividad depredadora letal, Quiquilloón se traduce como caníbal del alma, y es conocido por las tribus de Gambia como una criatura que puede dejar de forma permanente a una persona en un estado sin alma. Quiquilloón, el zombie africano. ¿Y cómo actúa? Según los informes, invade los dormitorios de la gente en silencio con la oscuridad de la noche y, mientras duermen, para ser mordidos suavemente sin que se enteren. En los días posteriores del ataque, la persona infectada comienza a mostrar ciertas características, como emociones inexpresivas que son más asociados con el zombie del vudú y la tradición haitiana. Sin embargo, la relación con los zombies no acaba aquí. Cualquier persona que lo vea, o reciba una mordedura de un Quiquilloón no pierden el alma inmediatamente. Antes enferman. De hecho, enferman gravemente hasta el punto de morir. La razón: cuando un Quiquilloón muerde a su víctima, también les infecta con una rara enfermedad mortal, no muy diferente del virus zombie. Otro de los puntos a tener en cuenta, es que al igual que los infectados representados en el cine, el Quiquilloón se caracteriza por su increíble velocidad cuando se desplaza a través de las llanuras de Gambia, donde se construyen hoteles con puertas dimensionales. Rostro del Quiquilloón. Luego está la cuestión del olor de la criatura, que se describe como carne podrida, al igual que un muerto viviente. En conjunto, estas características particulares definitivamente sugieren que el Quiquilloón podría ser perfectamente un zombie. Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con esta teoría. Bernard Heuvelmans, un conocido criptozoólogo que perseguía míticas criaturas como el Bigfoot, el monstruo del lago Ness, o el Yeti, sugiere que las historias del Quiquilloón pueden haber sido transmitidas por los avistamientos de una especie no clasificadas de ave africana o un gran murciélago, que con el paso del tiempo, el folclore tribal y las leyendas locales las han transformado en una especie de muerto viviente. Por otro lado, tal vez las viejas leyendas de Gambia no eran tan leyendas, después de todo. Ya sea por tratarse de una criatura desconocida o de un gran animal, podría ser que las historias transmitidas de generación en generación por los pueblos tribales de la zona fueran completamente reales. Si ese fuera el caso, entonces si un día nos encontramos ante un apocalipsis zombie, su punto de origen no estaría en un laboratorio secreto de armas biológicas controladas por militares, estaría en lo más profundo del corazón de la pintoresca África Occidental. En todos los lugares del planeta hay historias de criaturas sobrenaturales que van más allá de la comprensión humana. Muchas de ellas se convierten con el paso del tiempo en leyendas, ya que los encuentros con lo imposible son transmitidos de generación en generación, y debido a la falta de evidencias las criaturas son consideradas simples mitos, aunque eso no significa que no existan. Y si concretamos aún más, los bosques sombríos de África Occidental son el hogar de una gran variedad de extrañas criaturas que parecen encontrarse en las fronteras entre lo físico y lo puramente espiritual. Si bien muchas de estas entidades son consideradas como mitos, para los lugareños se tratan de criaturas reales con el poder de destruir no solo el cuerpo de su víctima sino también el alma. Habiendo dicho esto, es importante entender que África se encuentra en los límites entre el mundo espiritual y lo físico. Los humanos, los animales y los espíritus desencarnados cruzan libremente estos límites, formas cambiantes que se hacen visibles o invisibles a voluntad propia.
Uno de estos ejemplos lo encontramos en el antiguo folclore y la mitología del pueblo de Gambia, África Occidental, donde los padres transmiten a sus hijos historias de una criatura aterradora conocida como el Kikillaon. Más allá del folclore y la mitología, se puede decirse que el Kikillaon es una bestia africana equivalente a monstruos legendarios de tiempos pasados, como las gárgolas o las arpías, y es que el Kikillaon es una criatura humanoide con la capacidad de volar por los cielos. Se cree que pueden alcanzar una altura de alrededor de 2 metros, luciendo grandes alas, ojos rojos brillantes, dientes afilados y garras en lugar de dedos de los pies. Los lugareños dicen que es muy común escuchar la llamada del Kikillaon, de hecho, es correcto decir que la criatura tiene varias llamadas, el más común es un gruñido profundo que se puede escuchar a kilómetros de distancia a través de las sábanas. La otra llamada, que no puede ser atribuido a ningún animal conocido, es un grito ahogado pronunciado desde lo más profundo de una garganta, esta se convierte entonces en un gemido que se desplaza por el aire durante la noche. Todo aquel que lo ha escuchado dice que es un sonido horrible, que puede ser comparado con el de un hombre que está siendo estrangulado lentamente. En fin amigos de Super Crack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.